¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño grupo de seguidores asustados se convirtió en un movimiento que cambió el mundo entero? Imagínate esto: los discípulos de Jesús, escondidos tras puertas cerradas, temerosos de correr la misma suerte que su maestro crucificado. ¿Cómo es que estos mismos hombres, en cuestión de días, comenzaron a predicar con valentía en las calles de Jerusalén? El libro de los Hechos es la historia más emocionante de transformación y expansión jamás contada. Es como una película de acción donde veremos persecuciones, milagros asombrosos, conversiones inesperadas, tormentas y naufragios. Desde el fuego del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el mensaje del Evangelio, llegando al mero corazón del Imperio Romano. En este viaje descubriremos cómo el poder del Espíritu Santo hizo lo imposible: derribar barreras entre judíos y gentiles, transformar a un feroz perseguidor en el apóstol más dedicado y expandir la fe desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Prepárate para conocer la historia que cambió el rumbo de la humanidad y sigue transformando vidas hasta nuestros días. Después de su resurrección, Jesús permaneció 40 días con sus discípulos. Durante este tiempo, les instruyó sobre el reino de Dios y les preparó para la misión que tendrían que cumplir. En Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, encontramos que Jesús les ordenó: no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes han oído de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esta promesa cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Los discípulos aún tenían dudas y preguntaron a Jesús si restauraría el reino a Israel en ese momento. Ellos esperaban un reino terrenal, una liberación política del dominio romano. Jesús les respondió en Hechos 1, 7, 8. No les toca a ustedes conocer los tiempos o las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras decir estas palabras, ocurrió algo maravilloso. Mientras los discípulos observaban, Jesús comenzó a elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Estaban sorprendidos mirando hacia el cielo cuando aparecieron junto a ellos dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto irse. Esta promesa del regreso de Cristo sigue vigente hasta nuestros días. Después de presenciar la ascensión, los discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría. Se reunieron en el aposento alto donde estaban hospedados. Lucas nos informa en Hechos 1, 13, 14 que estaban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hijo de Jacobo. Todos ellos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Aproximadamente 120 personas se reunieron allí, en oración y esperando la promesa del Espíritu Santo. Pedro tomó la iniciativa de resolver un asunto importante. Era necesario reemplazar a Judas Iscariote. En Hechos 1, 21, 22, Pedro estableció los requisitos para el nuevo apóstol. Es necesario que de entre los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nosotros, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Propusieron a dos candidatos: José, llamado Barsabás, también conocido como Justo, y Matías. No realizaron una votación como entendemos hoy, sino que oraron diciendo: Tú, Señor,
que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para ocupar el ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse a su propio lugar. Luego echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, quien fue integrado al grupo de los 11 apóstoles. De esta manera se completó nuevamente el número de los 12, un número simbólico que representaba las 12 tribus de Israel y la plenitud del pueblo de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, una importante celebración judía que se realizaba 50 días después de la Pascua, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se escuchó un fuerte ruido del cielo, como de un viento poderoso que llenó toda la casa donde estaban. Hechos 2, 3, 4 nos relata: se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Este evento extraordinario marcó el nacimiento de la Iglesia. Los discípulos comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían estudiado. No eran palabras sin sentido, sino idiomas reales, como confirma el texto bíblico. En Jerusalén había judíos devotos de todas las naciones que habían venido para la fiesta. Al escuchar este ruido, se reunió una multitud que estaba confundida porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Sorprendidos y maravillados se preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Lucas menciona específicamente a personas de diferentes regiones: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, partes de Libia cercanas a Cirene, visitantes de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿qué significa esto? Algunos se burlaban diciendo: están llenos de vino dulce. Esta acusación, aunque injusta, daría pie al primer sermón cristiano. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie junto con los 11 apóstoles, levantó la voz y comenzó a predicar el primer sermón de la era cristiana. Estos no están borrachos como ustedes suponen, son apenas las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que anunció el profeta Joel. Y citó la profecía de Joel 2, 28, 32 sobre el derramamiento del Espíritu en los últimos días. Con gran valor, Pedro les explicó en Hechos 2, 22, 24. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Este fue entregado según el propósito determinado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes, por manos de inicuos, lo mataron clavándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Pedro demostró con las Escrituras que Jesús era el Mesías prometido, citando los Salmos para confirmar la resurrección. Concluyó su sermón con estas palabras directas en Hechos 2:36. Por tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Estas palabras impactaron profundamente a quienes escuchaban. Hechos 2:37 nos dice que al oír esto, se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Pedro les respondió: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame». La respuesta fue extraordinaria.
Ese mismo día, aproximadamente 3.000 personas aceptaron el mensaje, se bautizaron y fueron añadidas a la iglesia. 3.000 personas en un solo día. Así comenzó oficialmente la iglesia cristiana. ¿Cómo era la vida de estos primeros cristianos? Lucas nos ofrece una hermosa descripción en Hechos 2, 42, 47. Se dedicaban constantemente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna, al partimiento del pan y a la oración. Un temor reverente llenaba a todos, y los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y compartían sus bienes. Vendían sus propiedades y posesiones y distribuían el dinero entre todos, según la necesidad de cada uno. No era un sistema obligatorio, sino una generosidad espontánea nacida del amor cristiano. Cada día continuaban reuniéndose unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Lo más notable era que el Señor añadía cada día a su número los que iban siendo salvos. La iglesia primitiva crecía de manera natural, sin estrategias elaboradas, sin edificios impresionantes, sin tecnología moderna, solo con el poder del Espíritu Santo y el testimonio auténtico de vidas transformadas. Un día, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde. En la entrada del templo, llamada La Hermosa, había un hombre cojo, de nacimiento, a quien llevaban diariamente para que pidiera limosna. Cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pidió una ayuda económica. Pedro, junto con Juan, lo miró fijamente y le dijo: «Míranos». El hombre les prestó atención, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo en Hechos 3:6, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. La gente reconoció que era el mismo que solía estar sentado pidiendo limosna y se llenaron de asombro y admiración. Mientras el hombre sanado se aferraba a Pedro y a Juan, toda la gente, sorprendida, corrió hacia ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro aprovechó esta oportunidad para predicar su segundo sermón, atribuyendo el milagro no a su propio poder o piedad, sino al nombre de Jesús, a quien ellos habían rechazado y crucificado, pero a quien Dios había glorificado. Los invitó al arrepentimiento, diciéndoles que Dios había enviado a Jesús primero a ellos para bendecirlos, al apartar a cada uno de sus maldades. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les acercaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y proclamaban en Jesús la resurrección de los muertos. Los arrestaron y los pusieron en prisión hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Sin embargo, muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de los creyentes llegó a ser aproximadamente 5.000. Al día siguiente, los líderes religiosos se reunieron en Jerusalén e hicieron comparecer a Pedro y a Juan. Les preguntaron: «¿Con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto?». Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo en Hechos 4:10, 12, «Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en pie, sano, delante de ustedes, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». Al ver la valentía de Pedro y Juan
y dándose cuenta de que eran hombres sin educación formal, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre sanado que estaba de pie con ellos, no podían refutar nada. Les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar entre sí. Finalmente los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: «Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Después de amenazarlos nuevamente los liberaron, ya que no encontraron manera de castigarlos debido al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Cuando Pedro y Juan fueron liberados, regresaron con los demás creyentes y les contaron todo lo que les habían dicho los principales sacerdotes y los ancianos. Al escuchar esto, todos unánimemente elevaron su voz a Dios en oración, pidiendo valentía para seguir predicando su palabra. Después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los creyentes era de un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba que sus bienes fueran de su exclusiva propiedad, sino que los compartían con todos. Con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia estaba sobre todos ellos. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el producto de lo vendido y lo ponían a disposición de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. En este contexto ocurrió el triste caso de Ananías y Zafira, narrado en Hechos capítulo 5. Esta pareja también vendió una propiedad, pero retuvieron parte del precio, entregando solo una porción y pretendiendo que era la cantidad total. Pedro confrontó a Ananías diciéndole: «¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿No era tuyo antes de venderlo? Y después de vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Por qué concebiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Al escuchar estas palabras, Ananías cayó y murió, y un gran temor sobrevino a todos los que lo oyeron. Aproximadamente 3 horas después, entró su esposa Zafira, sin saber lo que había ocurrido. Pedro le preguntó: «Dime, ¿vendieron ustedes el terreno por tanto?» Ella respondió: «Sí, por tanto». Entonces Pedro le dijo: «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también». Al instante, ella cayó a los pies de Pedro y murió. Este incidente nos enseña la seriedad con que Dios ve la hipocresía y la mentira dentro de la comunidad de creyentes. No fue un castigo por no entregar todo el dinero, sino por la falsedad de pretender ser más generosos y espirituales de lo que realmente eran. El resultado fue que un gran temor sobrevino a toda la iglesia y a todos los que oyeron estas cosas. Por medio de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Todos se reunían unánimes en el pórtico de Salomón, y aunque el pueblo los tenía en gran estima, los demás no se atrevían a juntarse con ellos. Sin embargo, más y más creyentes en el Señor, grandes multitudes, tanto de hombres como de mujeres, se añadían constantemente. La fama de los apóstoles creció tanto que la gente sacaba a los enfermos a las calles y los colocaba en camas y camillas para que, al pasar Pedro, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También acudía una multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta popularidad y poder sobrenatural provocaron los celos del sumo sacerdote y los saduceos, quienes,
Arrestaron a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió durante la noche las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: «Vayan, pónganse en pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida». Obedeciendo esto, entraron en el templo al amanecer y comenzaron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus acompañantes convocaron al Sanedrín y a todos los ancianos de Israel, y enviaron a la cárcel para que trajeran a los apóstoles. Pero los oficiales no los encontraron en la cárcel, así que regresaron e informaron: «Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y a los guardias de pie ante las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro». Cuando el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron estas palabras, estaban confundidos acerca de qué podría significar aquello. Pero alguien llegó y les informó: «Miren, los hombres que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo». El jefe de la guardia fue entonces con los oficiales y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Los llevaron y los presentaron ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó diciendo: «¿No les ordenamos estrictamente no enseñar en este nombre? Y miren, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre». Pero Pedro y los apóstoles respondieron con una frase que ha quedado marcada en la historia: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen». Al oír esto, se enfurecieron y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín y mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Luego les dijo: «Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlos. No se encuentren luchando contra Dios». Persuadidos por él, llamaron a los apóstoles, los azotaron, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los liberaron. Ellos salieron del Sanedrín, gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, surgió una queja de los judíos de habla griega contra los judíos de habla hebrea, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Los 12 convocaron a todos los discípulos y dijeron: «No es apropiado que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos a cargo de esta tarea, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». La propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles, quienes, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, y el número de los discípulos aumentaba grandemente en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo,
Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, debatiendo con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: «Le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios». Incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo arrestaron y lo llevaron al Sanedrín. Presentaron testigos falsos que decían: «Este hombre no cesa de hablar palabras contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió». Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: «¿Es esto así?». Esteban respondió con un extenso discurso histórico, repasando la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón, y mostrando cómo el pueblo había rechazado consistentemente a los mensajeros de Dios. Concluyó su discurso con estas valientes palabras en Hechos 7:51-53. «Ustedes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resisten al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora ustedes han llegado a ser traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron». Al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Entonces, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él, y Saulo asolaba la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. La multitud escuchaba atentamente y con un mismo ánimo lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que realizaba. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, quienes, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Felipe continuó su ministerio y un ángel del Señor le habló, diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Felipe se levantó y fue, y encontró a un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías.
el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carruaje. Acercándose Felipe, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo? Podré, a menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación se le negó justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón es posible. Respondiendo él, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carruaje. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero siguió su camino gozoso. Felipe se encontró en Azoto, y al pasar, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mientras tanto, Dios preparaba otro importante avance: la inclusión plena de los gentiles en la iglesia. Pedro tuvo una visión en Jope, donde vio descender del cielo algo semejante a un gran lienzo, que atado por las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pedro respondió: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz le habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común. Esto sucedió 3 veces, y luego el objeto fue recogido al cielo. Mientras Pedro reflexionaba sobre esta visión, llegaron hombres enviados por Cornelio, un centurión romano, hombre justo y temeroso de Dios. Un ángel le había instruido a Cornelio que enviara a buscar a Pedro. Pedro acompañó a los mensajeros a Cesarea, donde Cornelio había reunido a sus familiares y amigos cercanos. Pedro les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío asociarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar común o inmundo. Por eso, al ser llamado, vine sin objeción. Así que pregunto: ¿por qué razón me han hecho venir? Cornelio le contó sobre la visión que había recibido, y Pedro comenzó a predicarles acerca de Jesús. En Hechos 10, 34-35, Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación acepta a los que le temen y practican la justicia. Mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro se asombraron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este acontecimiento marcó un momento decisivo. El Evangelio estaba oficialmente abierto para los gentiles en igualdad de condiciones con los judíos. Los que habían sido dispersados a causa de la persecución que sobrevino con motivo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos algunos de Chipre y de Cirene, que cuando llegaron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciándoles el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Llegó la noticia de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. En Antioquía, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez, un nombre que perdura hasta nuestros días. Es importante retroceder un poco para entender cómo Saulo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en uno de sus principales apóstoles. En Hechos 9 encontramos que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Cuando se acercaba a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Temblando y asombrado dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que viajaban con él quedaron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él está orando, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «Ve, porque él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre». Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Estuvo Saulo por varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Todos los que le oían estaban asombrados y decían: «¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?». Pero Saulo se fortalecía cada vez más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Después de muchos días, los judíos conspiraron para matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos lo tomaron de noche y lo bajaron por el muro en una canasta, escapando así de sus enemigos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo llevó a los apóstoles,
y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo y hablando con valentía en el nombre del Señor. Años después, mientras la iglesia de Antioquía adoraba al Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cuando llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Recorriendo toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, así se traduce su nombre, se les oponía, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora mira, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, sin ver el sol, por algún tiempo». Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quién lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros navegaron de Pafos a Perge de Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los dirigentes de la sinagoga invitaron a Pablo a hablar. Pablo se levantó y les predicó un poderoso mensaje sobre Jesús como el Salvador prometido. Al salir de la sinagoga, les rogaban que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Cuando terminó la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y contradecían lo que Pablo decía, blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: «Era necesario que se les anunciara primero a ustedes la palabra de Dios, pero puesto que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé continuaron su viaje misionero por Iconio, Listra y Derbe, predicando el Evangelio y fortaleciendo a los discípulos. En Listra, Pablo sanó a un hombre que era cojo de nacimiento. Al ver esto, la multitud pensó que Pablo y Bernabé eran dioses, Zeus y Hermes, que habían bajado en forma humana. Pablo y Bernabé apenas pudieron impedir que les ofrecieran sacrificios, pero vinieron judíos de Antioquía e Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo,
lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y enseñándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado, reunieron a la iglesia y les refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan, conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben cómo hace algún tiempo Dios escogió entre nosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: hermanos, escúchenme, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación, de las cuales cosas sí se guardan. Bien harán, que les vaya bien. Así que fueron enviados y llegaron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la exhortación. Después de algún tiempo, Pablo dijo a Bernabé:
volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, llamado Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Pablo y Silas recorrieron Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Llegaron a Derbe y a Listra, y había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este gozaba de buen testimonio entre los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Pablo quiso que fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mientras viajaban por la región de Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de ver la visión, procuraron partir hacia Macedonia enseguida, convencidos de que Dios los había llamado para anunciarles el Evangelio. Zarpando de Troas, navegaron directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la ciudad más importante de esa parte de Macedonia y una colonia romana. Estuvieron en esta ciudad algunos días. El día de reposo salieron fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Se sentaron y hablaron a las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, les rogó, diciendo: «Si han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y hospédense». Y los obligó a quedarse. Mientras estaban en Filipos, Pablo y Silas fueron acusados injustamente, azotados y puestos en prisión. A medianoche, mientras oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban, de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, despertando y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, pensando que los presos habían escapado. Pero Pablo gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces él, pidiendo luz, entró corriendo y temblando, se postró ante Pablo y Silas. Sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tras ser liberados, Pablo y sus compañeros visitaron Tesalónica, donde predicaron en la sinagoga durante 3 sábados, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien les anunciaba, era el Cristo. Algunos judíos creyeron, junto con un gran número de griegos piadosos y mujeres principales. Pero los judíos que no creían, celosos, tomaron consigo a algunos hombres malos y provocaron un alboroto en la ciudad. Pablo y Silas tuvieron que salir de noche hacia Berea. En Berea, los judíos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud.
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muchos de ellos creyeron, así como también muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo hasta el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas. Pablo, mientras los esperaba en Atenas, se indignaba al ver la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de dioses extranjeros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, Atenienses, observo que ustedes son muy religiosos en todo, porque pasando y observando los objetos de su culto, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues, sin conocerlo, es a quien yo les anuncio. Pablo les habló del Dios creador y terminó hablándoles del juicio venidero mediante Jesucristo, a quien Dios había resucitado de los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, «Te oiremos acerca de esto en otra ocasión». Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, recién llegado de Italia con Priscila, su mujer, y se unió a ellos, y trabajaba con ellos, pues eran fabricantes de tiendas como él. Pablo razonaba en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Cuando llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como estos se oponían y blasfemaban, les dijo, «Su sangre sea sobre su propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles». Pablo permaneció en Corinto durante 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Después de esto, Pablo salió de Corinto y llegó a Éfeso después de pasar por varias regiones. Allí encontró a algunos discípulos a quienes preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo les explicó que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo entró en la sinagoga de Éfeso y habló con valentía, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y no creían, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos,
exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Les conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Eran 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto se hizo notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo ministró en Éfeso por 3 años, pero tuvo que enfrentar una gran oposición. Demetrio, un platero que hacía templos de Diana, reunió a los del mismo oficio y les dijo que su negocio estaba en peligro, porque Pablo había apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esto causó un gran alboroto en la ciudad, que apenas pudo ser calmado por el escribano de la ciudad. Después de cesar el alboroto, Pablo llamó a los discípulos, los animó y se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundantes palabras, llegó a Grecia, donde estuvo 3 meses. Cuando estaba a punto de navegar a Siria, los judíos tramaron un complot contra él, por lo cual decidió volver por Macedonia. En Troas, Pablo predicó hasta la medianoche. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, cayó desde el 3er piso mientras Pablo hablaba extensamente y lo recogieron muerto. Pablo descendió, se echó sobre él y abrazándolo dijo: «No se alarmen, pues está vivo». Entonces subió, partió el pan, comió, habló largamente hasta el alba y se marchó. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando llegaron les dijo: «Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Les advirtió que el Espíritu Santo le había mostrado que le esperaban prisiones y tribulaciones, pero que no consideraba su vida como valiosa para sí mismo, con tal de acabar su carrera y el ministerio que recibió del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Les dijo que ya no verían más su rostro y les encomendó a Dios y a la palabra de su gracia. Después de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, lo besaban, afligidos sobre todo por la palabra que había dicho de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Pablo continuó su viaje a Jerusalén a pesar de las advertencias de que sería apresado allí. Al llegar, los hermanos lo recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo se reunió con Jacobo y todos los ancianos, y les contó detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios. Le dijeron a Pablo: «Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley.
Pero se les ha informado que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? De todas maneras, la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pablo aceptó el consejo y al día siguiente, habiéndose purificado con los 4 hombres, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando: «¡Israelitas, ayuden! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Mileto, Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y mientras procuraban matarlo, se le informó al tribuno de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando soldados y centuriones, corrió a ellos. Cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, acercándose el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó conducirlo a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que Pablo fue llevado en brazos por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: «¡Mátenlo!». Cuando lo iban a meter en la fortaleza, Pablo dijo al tribuno: «¿Me permites decirte algo?». Y él dijo: «¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición hace tiempo y sacó al desierto a los 4.000 sicarios?». Pablo dijo: «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, y te ruego que me permitas hablar al pueblo». Cuando le dio permiso, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: «Hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes». Pablo relató entonces su conversión y cómo el Señor lo había llamado a predicar a los gentiles. Pero cuando mencionó a los gentiles, la multitud comenzó a gritar: «¡Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva!». Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, el tribuno mandó que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: «Les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado». Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: «¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano». Vino el tribuno y le dijo: «Dime, ¿eres tú ciudadano romano?». Él dijo: «Sí». El tribuno respondió: «Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía». Entonces Pablo dijo: «Pero yo lo soy de nacimiento». Así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual lo acusaban, los judíos le soltó
y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, lo presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías mandó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Como había gran disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados y lo arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Cuando fue de día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. El sobrino de Pablo oyó hablar del complot y fue a la fortaleza para informar a Pablo. Este llamó a uno de los centuriones y le dijo: Lleva a este joven al tribuno, porque tiene algo que comunicarle. El centurión lo llevó al tribuno, quien escuchó su información sobre la emboscada planeada. Entonces el tribuno llamó a 2 centuriones y dijo: Preparen 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan hasta Cesarea a la 3:00 hora de la noche, y provean cabalgaduras en que llevar a Pablo a salvo hasta Félix, el gobernador. Y escribió una carta con estas palabras: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa. Habiendo sabido que era ciudadano romano, le envío a usted, intimando también a los acusadores que digan contra él delante de usted lo que tengan. Conforme a lo que se les ordenó, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: Te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo, y presentaron acusación ante el gobernador contra Pablo. Tértulo comenzó su acusación diciendo que Pablo era una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos, y que había intentado profanar el templo. Pablo respondió defendiéndose: Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan.
confesó ser seguidor del camino que ellos llamaban herejía, y explicó que su esperanza estaba en Dios y en la resurrección. Félix, que conocía bien este camino, aplazó el caso diciendo: «Cuando descienda el tribuno Lisias, conoceré de vuestro asunto». Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que le concediera alguna libertad, y que no impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Esperaba también que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo. Y queriendo congraciarse con los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Festo, pues, habiendo entrado en la provincia, 3 días después, subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él que le hiciera traer a Jerusalén. Tramaban una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que él mismo partiría pronto para allá. «Vayan pues conmigo», dijo, «los que de ustedes puedan, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo». Descendió Festo a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo se defendía diciendo: «Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada». Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo: «¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí?». Pablo dijo: «Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo». Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: «A César has apelado, a César irás». Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: «Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él». El rey Agripa dijo a Festo: «Yo también quisiera oír a ese hombre». Y él le dijo: «Mañana lo oirás». Al día siguiente, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Pablo aprovechó la oportunidad para dar su testimonio ante el rey Agripa, relatando su conversión y cómo había predicado el arrepentimiento y la resurrección de Cristo. Cuando llegó a mencionar la resurrección, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Pero Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». El rey Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueran hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo:
ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Cuando se decidió que habíamos de navegar a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave de Adramitio, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. La navegación fue difícil desde el principio. Pablo advirtió: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Se desató una violenta tempestad que duró muchos días, hasta que perdieron toda esperanza de salvarse. Entonces Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: hubiera sido mejor, señores, haberme escuchado y no zarpar de Creta para evitar este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La nave naufragó en una isla llamada Malta, pero todos llegaron salvos a tierra, tal como Pablo había predicho. Los habitantes de la isla les mostraron mucha amabilidad. Pablo estaba recogiendo ramas secas cuando una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Los isleños, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. El padre de Publio, un hombre principal de la isla, estaba enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Así, los isleños les colmaron de muchas atenciones y, cuando zarparon, les proveyeron de las cosas necesarias. Después de 3 meses, se embarcaron en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Llegaron a Siracusa, donde se detuvieron 3 días. De allí, bordeando la costa, llegaron a Regio, y un día después, al soplar el viento del sur, llegaron al segundo día a Puteoli, donde encontraron hermanos que les invitaron a quedarse con ellos 7 días, y luego llegaron a Biducintos, Roma. Cuando los hermanos de Roma oyeron de nosotros, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegaron a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a quienes dijo: hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Por esta causa, pues, les he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas acerca de ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas,
porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos eran persuadidos por lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sepan, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad, sin impedimento. Queridos amigos, hemos recorrido juntos un viaje fascinante por el libro de los Hechos, desde ese pequeño grupo de discípulos temerosos en Jerusalén hasta la expansión del Evangelio por todo el Imperio Romano. Esta historia no es simplemente un relato del pasado, sino un testimonio vivo del poder transformador de Dios que sigue actuando hoy en nuestras vidas. Lo que comenzó con 120 personas en un aposento alto se convirtió en un movimiento que cambió para siempre la historia de la humanidad. Y la misma promesa del Espíritu Santo que recibieron aquellos primeros cristianos sigue disponible para cada uno de nosotros. ¿Te ha gustado este recorrido por el libro de los Hechos? ¿Te ha ayudado a entender mejor cómo comenzó la iglesia y cómo Dios usó a personas comunes para llevar su mensaje a las naciones? Si es así, te invito a que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido sobre las historias bíblicas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer espiritualmente. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre otros libros de la Biblia. Recuerda que así como Dios usó a Pedro, Pablo y tantos otros, también quiere usarte a ti para llevar su mensaje de salvación a quienes te rodean. Tu vida puede ser el próximo capítulo en esta gran historia. Gracias por acompañarnos. Si tienes alguna pregunta o sugerencia sobre qué libro bíblico quisieras que exploráramos en el próximo video, déjala en los comentarios. Nos vemos pronto en una nueva aventura bíblica.